Un sombrero, un látigo y un tesoro no es arqueología, es Indiana Jones. Y aunque podríamos referirnos a él si fuésemos a hablar de cine, lo cierto es que hoy vamos a conocer lo que es la arqueología de verdad, aquí, en La Cuelga. Bienvenidos a este nuevo programa de La Cuelga. Estamos en el segundo programa de la segunda temporada. Tengo a mi lado a Yago Rejón. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado. Bueno, hoy tenemos mucho de lo que hablar en un programa que hemos titulado Indiana Jones. Hablemos de arqueología, ¿verdad? Porque, bueno, pues ha habido bastantes hallazgos arqueológicos últimamente de gran relevancia, sobre todo en la península ibérica, de los que vamos a hablar. Y, bueno, pues yo creo que la audiencia, ¿verdad?, tiene que quedarse en nuestras redes sociales, tienes que suscribirse en YouTube, en Twitter, @lacuelga_, en Instagram, @lacuelga_podcast, porque, ya digo, tenemos mucho contenido y vamos a tratarlo como siempre, con mucho rigor Y yo creo que es algo que le interesa bastante a la gente, al público en general, porque llama mucho la atención eso de se ha descubierto no sé qué enterrado en no sé dónde. Eso llama mucho la atención y nunca habíamos hablado de eso. Es verdad que no habíamos hablado de ello y además nos ha interesado darle esa parte un poquito de eliminar los prejuicios y toda esa idealización que existe en torno a la arqueología, con figuras como la de Indiana Jones, ¿verdad? Hablaremos un poquito de ello después, y de ahí el título un poco del programa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sin más podemos dirigirnos ya hacia esas primeras noticias. Ya sabéis, en este nuevo formato pues vamos a comentar 4 o 5 noticias que han ido saliendo y bueno, luego tendremos la parte del debate con un invitado, eso sí, lo adelanto, así que quedaos porque vamos a tratar un tema muy interesante, además de aquí de la provincia de León, que bueno, pues luego adelantaremos y nada, yo creo que podemos empezar con la primera de las noticias. ¿Quieres contárnosla tú, Yago? La primera noticia, todas muy recientes, es que se han recuperado para el patrimonio español, digamos, 2 bronces que habían sido expoliados. Se descubrieron entre 2007 y 2008 en algún lugar de Andalucía, no sabemos muy bien, y tienen una historia muy rocambolesca, porque el propietario los sacó ilegalmente de España por medio de otras personas, supuestamente para restaurarlos. Lo que pasó es que al final entraron al mercado del arte, de lo que hablamos en el programa anterior, se subastaron en 2012 y gracias a que quien los compró los cedió al Museo Metropolitano de Nueva York, estaban expuestos. Pero una operación de la Policía Nacional se ha dado cuenta de que eso salió ilegalmente de España y se han presentado en el Arqueológico Nacional. Eso es, ahora mismo están en el Arqueológico Nacional. Parece que los ha reclamado el Ayuntamiento de Lora del Río, en Andalucía, efectivamente. Y bueno, pues es otro, ya los mencionamos un poquito de pasada en el programa anterior, los mencionó Guillermo, pero es un tema de actualidad porque ha salido, yo creo que ha sido entre diciembre y enero, ¿no? De este año, sí. Y bueno, es un tema muy interesante porque son dos figuras, dos representaciones de niñas, eso es, que están como persiguiendo unas perdices, ¿verdad? Y encima se conservan perfectamente, incluso con su soporte. Eso es. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de recuperación del patrimonio, de esa labor que hace el Estado, ¿no? Que también comentábamos en el pasado programa, para traer de vuelta a España este tipo de obras que han salido ilegalmente y que, bueno, en este año pasado, a finales de este año pasado y ya a principios de este, pues hemos tenido varios casos, no solo de arqueología, pero bueno. Pero este nos interesa porque es eso, es arqueología y representa lo que puede pasar con los bienes arqueológicos. Sí, de hecho, tristemente, que se desperdigan. Claro, tristemente los bienes arqueológicos sufren bastante de este tipo de expolio. Hay muchas personas que utilizan detectores de metales, ¿verdad? Cada vez se está viendo más. Incluso ha salido aquí, lo comentaremos ahora con la siguiente noticia, pero ha salido aquí en León, una noticia de bastante calado en la provincia hace poquito. Pero bueno, estos bronces nos recuerdan a otro descubrimiento que se hizo de unos bronces hace ya bastante más tiempo, en 1972, si no me equivoco, que fueron los bronces de Riache, ¿verdad? Que también iconográficamente eran muy potentes. En este caso eran una pareja de hombres, bueno, no está claro si son guerreros o qué son, hay un poco de debate historiográfico, pero que se encontraron bajo el mar, en este caso. Es otro ejemplo de arqueología. Otro tipo, arqueología submarina, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues que han permitido que hoy se estén expuestos y los disfrutemos todos. Entonces vamos a hablar un poco de la función también de la arqueología después en el debate, y entre esas funciones
entran este tipo de recuperaciones, tanto submarinas como pues o derivadas de ciudades, villas y derivadas de operaciones o de extracciones ilegales del país, ¿no? También. Bueno, pues la siguiente noticia o el siguiente hallazgo que queríamos comentar era el de la Esfinge de Driebes, ¿verdad? En Guadalajara, ese yacimiento carpetano, que se data del siglo III antes de Cristo, más o menos, y que ya había presentado una serie de descubrimientos. De hecho, es curioso porque en el siglo XVI, ya en época de Felipe II, en 1597, se encontró un tesorillo, ¿verdad? Un tesoro de plata allí en esa zona del yacimiento. Es decir, un conjunto de obras guardadas juntas, no sabemos muy bien por qué. Claro. Eso lo llamamos tesoro, tesorillo. Eso es, eso, claro, se debate, ¿no? Si eran excedentes o si había ahí algún tipo de producción. No se sabe concretamente, pero ya en el siglo XVI encontraron este tipo de tesorillo en Driebes, y luego se hizo otro hallazgo ya en 1945, ¿verdad? Ese parece ser que, no está muy claro, pero también parece ser que fue fruto de una excavación ilegal, pero se perdió un poquito el contexto. En el del siglo XVI sí que se describe la vasija en la que se encontró este tesorillo, pero pues a nosotros nos interesa este yacimiento porque se ha encontrado, de hecho el tesoro está en el mar. Está expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, eso es. Y entonces, como ya tenía un historial de hallazgos, nos interesa porque ahora se ha encontrado un fragmento de lo que podría ser una esfinge, ¿verdad? Efectivamente, una escultura de esa figura mitológica que todos asociamos con la esfinge de Giza en Egipto, ¿no? Que es la famosa. Bueno, pues la esfinge, pues si alguien no cae en lo que es una figura mitológica que tiene cuerpo de leona, alas de ave, de pájaro y cabeza de mujer. Y aquí ha aparecido un fragmento, varios fragmentos. El más grande es una parte del cuerpo, se ve el ala, y también los que lo han descubierto se han dado cuenta de que tiene restos de policromía, que eso es muy interesante. Y entonces ahora mismo creo que está en fase de restauración, porque claro, pensemos que una pieza que ha estado siglos debajo de tierra, cuando de repente la sacas de la tierra, ahí hay unos problemas. Entonces ahora es necesario estudiarla primero, conservarla y conservar eso, el detalle de la policromía, que es interesante y que puede arrojar datos interesantes sobre cómo se hizo la policromía. Claro, porque el hallazgo ha sido prácticamente, la noticia ha salido a inicios de este mes de febrero, y ese ejemplo, ¿no? que das de que el estudio, ¿no? puede llevar bastante más tiempo, pues nos lo transmite bien otro de los descubrimientos que se ha realizado que es un hallazgo que en realidad se encontró en el año 2020, pero cuyo estudio científico ha sido publicado ahora en febrero de 2026, que ha sido el hallazgo de algo que a simple vista no parece un gran tesoro, ¿verdad? Entonces ya estamos desmitificando un poquito esas ideas de la arqueología. De que los arqueólogos van por ahí descubriendo piezas de oro deslumbrantes, todas juntas. O este tipo de esculturas, ¿no? Como lo que decíamos antes, sino que se encontró pues un pequeño fragmento de un hueso del pie de un elefante. Tú fíjate, que lo vemos tú y yo por la calle y no le prestamos la más mínima atención. Y de hecho, cuando se descubrió, pues tampoco nos pudimos dar cuenta de la importancia que tenía hasta que quienes están estudiándolo se han dado cuenta de lo que es realmente. Claro, porque este fragmento, este hueso, se ha encontrado en el yacimiento de Colina de los Quemados, en Córdoba, un lugar de gran importancia por su vinculación con la Segunda Guerra Púnica, ¿verdad? Estamos hablando, pues del siglo III también antes de Cristo, entre el 218 y el 201 antes de Cristo, y pues es un hueso muy importante porque es de los pocos ejemplos de restos de elefantes, que no sea marfil, que se han encontrado en la península ibérica, y más en un contexto de batalla, en un contexto bélico, que nos permite afirmar entonces, o permite suponer que se utilizaron este tipo de animales en contextos bélicos, como siempre se ha imaginado, ¿no? Ese paso de los Alpes. Esto era algo que durante mucho tiempo se tuvo como un mito, lo de Aníbal cruzando los Alpes con elefantes para atacar Roma, pero que ahora podemos ir confirmando gracias a estos hallazgos. Claro, este tipo de hallazgos, ¿no? Y sobre todo en un contexto así, son únicos. Siempre se suelen encontrar, pues, marfil, ¿no? Que ha sido importado y tal, pero este tipo de huesos no suelen conservarse. Este se ha conservado porque, pues tenía un derrumbe de adobe por encima y ha permitido conservar ese huesito que reescribe, ¿no? Después de mucho tiempo de estudio. Claro.
reescribe los libros Reescribe de los historia. libros de historia, ¿no? Tú haces un hallazgo de este calado y al principio a lo mejor no sabes ni lo que tienes entre manos y, Pues sí. y fíjate la importancia que tiene, porque en esa misma capa, en ese mismo yacimiento, ¿no? Que data del siglo III, pues se encontraron otros materiales bélicos, entonces se ha asociado a esa Segunda Guerra Púnica. Sí, es un hallazgo muy interesante y bueno, en realidad se hizo en un contexto de arqueología de urgencia. Esto es otro concepto importante Sí. porque se estaban haciendo unas obras en el hospital provincial, se encontraron unos restos y se intervino. Esta es otra de las funciones de la arqueología, ¿no? Además de las que habíamos hablado antes, o es otra tipología de arqueología, ¿no? Como la submarina o tal. Pues en este caso la arqueología de urgencia, o intervino de urgencia. Claro, cuando se va a alterar por completo el suelo, sabemos que no va a tener solución, es necesario que intervenga la arqueología para ver si ahí debajo puede haber algo interesante. Claro, y fíjate, Claro. una cosa que parecía insignificante, ¡boom! Sí, pues ha sido uno de los hallazgos probablemente del año, ¿no? Y todavía estamos a febrero. Bien, también es interesante que mientras estamos hablando de restos óseos, comentemos un caso que ha salido, creo que ayer o antes de ayer, que ha sido el hallazgo de un bisonte entero en la cima de Arafela, sí, perdón, en la cima de Arafela, en Navarra, ¿verdad? En Navarra, en la Sierra de Urbasa. Sí, se ha encontrado prácticamente entero un esqueleto de bisonte y lo más interesante, bajo mi punto de vista, más allá del hallazgo, ¿no? Por su tamaño y tal, es que entre las costillas tenía una punta de flecha que ha permitido a los investigadores hipotetizar sobre cómo este animal pudo ser cazado, luego caer en la cima y ahí, bueno, pues ya fallecer y así ha sido como lo han encontrado actualmente, Sí. ¿no? Entonces, bueno, ha sido un descubrimiento así express que hemos metido así en el programa. ¿De última hora? Sí, de última hora, porque, bueno, también parece ser que bueno, puede tener gran importancia por la magnitud del descubrimiento. Claro. Y me interesa también que no todos son hallazgos, bueno, pues arqueológicos de pequeños o de materiales, ¿no? O de restos biológicos, sino que también tenemos hallazgos de estructuras arquitectónicas de gran importancia que todavía, bueno, no habían terminado de salir a la luz, ¿no? Claro. Y otra estructura arquitectónica que también reescribe los libros de historia, o más bien añade una nota a pie de página a un libro que ya existía y que es conocido por todo el mundo, yo creo que estudia arte e historia, que es el libro de Vitruvio. Eso es, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio son de obligada lectura para todos nosotros. Y bueno, pues en el libro quinto él menciona que realizó una basílica en la actual ciudad de Fano, en Italia, en el centro-este de Italia. Y bueno, pues ahora, a raíz de una intervención también de unas obras en la plaza, se ha encontrado esta basílica, ¿no? Es que es la única obra que él menciona que hizo y no se conocía, era otro mito. Y ahora, haciendo unas obras para urbanizar una plaza en Fano, pues han aparecido unos restos. Y a mí lo más interesante de todo que me parece es que en cuanto aparecían los restos, los investigadores cogieron el libro y dijeron, vamos a ver si es verdad, punto por punto, todo lo que dejó escrito Vitruvio. Y sí, es verdad. Claro. Guiándose por el libro, han avanzado las excavaciones y donde tenía que aparecer una columna, ha aparecido una columna. Qué bueno. Y el diámetro de la columna que dice Vitruvio es literalmente el que ha aparecido. Claro, para los que no conocen este libro, es importante dejar claro que ahí Vitruvio lo que da prácticamente es una guía, un manual de cómo se tienen que hacer las cosas en la arquitectura antigua, y va a ser un referente para muchísimos arquitectos de él en adelante, ¿no? Y precisamente esa basílica de Fano la describe punto por punto, como dice Yago, el diámetro de las columnas, dónde está colocada cada una. Por eso es un libro un poco farragoso de leer, vamos a decir, porque hay tantas medidas y encima de época romana que no entendemos, claro. Pero bueno, es que era cierto todo lo que decía, lo que para él eran las proporciones ideales de una basílica y que él plasmó en una basílica de verdad. Hasta ahora no se conocía esa basílica, pero ahora sí, y entonces ya te puedes imaginar que allí el gobierno italiano y el gobierno de la región están emocionadísimos con el descubrimiento. Por un lado, piden más financiación para seguir excavando y por otro lado, son conscientes de que eso puede ser un revulsivo turístico importantísimo. Por supuesto, mira, de hecho, te voy a contar una cosa que no habíamos ni siquiera hablado fuera de cámaras, y es que el otro día, buscando información, me metí en el Google Maps para ver la plaza en la que se había realizado, y la plaza no sabía ni el nombre, pero la encontré porque ya estaba puesto en el Google Maps el iconito de Basílica de Vitruvio en Fano, ¿eh? Así que lo tienen muy claro. Y bueno, de las primeras cosas que hicieron fue hacer una rueda de prensa para anunciarlo a todo el mundo, ¿no? Entonces están realmente
especialmente contentos de haber encontrado, bueno, pues este hallazgo diferente a los que estábamos comentando antes, porque efectivamente, bueno, pues es una estructura más arquitectónica. Bueno, es el cimiento de una estructura arquitectónica, claro. Eso es. Ahora habrá que ver cómo se conserva, cómo se musealiza, cómo se hace visitable eso, compatibilizando eso con la ciudad que está encima, que ese es otro problema importante de la arqueología, que muchas veces hay ciudades encima construidas. Sí, de hecho es una pena porque a veces parece que molesta, ¿no?, la labor arqueológica porque se dice, ¿no?, se argumenta que impide a lo mejor pues el desarrollo urbanístico porque no se puede construir porque hay tal. Pero bueno, también es importante, ¿no?, actualmente combinar esas dos facetas y para ello, bueno, pues vamos a hablar un poquito más de todo eso en el debate ahora después. Y bueno, yo creo que también otra de las noticias, ¿no?, otra de las noticias más interesantes que han salido en estos meses iniciales del año, aquí en la ciudad, aquí en la provincia de León, no en la ciudad, ha sido el hallazgo en el Castro de la Ercina, en un yacimiento pues también de la Edad del Hierro, del siglo III antes de Cristo, más o menos, ¿verdad? Ha sido, bueno, pues una estructura, un templo, que nos va a hablar de ello Eduardo González, el arqueólogo que ha excavado este yacimiento, que lo conoce muy bien, lleva bastantes años de campañas y, bueno, pues ha podido venir, ¿no? Le agradecemos mucho su presencia aquí en La Cuelga porque nos va a permitir hablar de ello más en el debate. Pero primero, antes de hablar de ese hallazgo, vamos a hablar con él de todas estas funciones de la arqueología que estábamos comentando hace un momentito. Así que nos vamos al debate. Bueno, pues ya estamos aquí en el debate. Bienvenido, Edu, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, encantado de estar aquí. Gracias a ti por haber venido, porque seguro que nos vas a enriquecer mucho más el debate en el día de hoy, que tú conoces, bueno, pues mucho mejor, por pura experiencia, ¿verdad? Y bueno, por estudio, todos estos temas de los que estamos hablando, y seguro que va a ser, bueno, pues muy interesante cualquier aportación que nos puedas hacer, más allá de todos los detalles que nos vas a contar del Castro de la Ercina, ¿verdad? Por supuesto, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena al debate y a ver, lo que sale. Muy bien. Bueno, pues yo creo que si quieres podemos empezar contándole un poquito a la gente cuál es la función. A ver, ¿cuál es la función? Es que tenemos aquí a Guille pidiendo paso. No, tenemos a Guille que no le he presentado. No pasa nada, claro, sí. hombre. Claro, ya como el otro día me quedé con lo de las caras viejas, pues ya poco a poco, o sea, salgo en cámara, pero no. Nada. Yo antes de seguir, solo que Yago no lo ha querido sacar, pero como bien ha dicho todos, leemos a Vitruvio. Y yo he traído el libro de Vitruvio que leí en su día, leímos en el primer curso, con un detalle que también tiene algo de arqueológico, ya que el marcapáginas que tengo de la última vez que toqué este libro es de febrero de 2020, una fecha que, bueno, todo el mundo recordará por algunas casuísticas que también entrarán en los anales de la historia. Libros de historia. En los libros de historia. Sí. Bueno, pues bienvenido, Guillermo, perdóname por nada, haberme olvidado ya de tu presencia constante aquí con nosotros. Y bueno, pues si quieres te doy un poquito la palabra para que abras tú el debate sobre las funciones un poquito de la arqueología en el día de hoy, ¿no? En la importancia que tiene en el estudio de la historia, ¿no? No pasa nada. Mira, como bien abríais antes con Indiana Jones, yo creo que es una buena pregunta que estará seguramente poco acostumbrado Eduardo a contestar en relación a cuál es la diferencia, ¿no?, entre lo que hemos visto muchas veces en ese arqueólogo por antonomasia dentro de la ficción de Indiana Jones y cuál es la labor luego de un arqueólogo en la vida más profesional, laboral y real. A ver, realmente Indiana Jones es un arqueólogo del siglo XIX, ¿no? Es una arqueología incipiente y que, bueno, sí es verdad que, bueno, es ficticio, ¿no? Nosotros, es verdad que la arqueología es una ciencia destructiva, pero no llegamos al nivel de destrucción que tiene Indiana Jones, ¿no? Todo aquello que toca acaba en ruinas, ¿no? Y con muertes. Nosotros, por suerte, no es así. No es lo común. No es lo común. Pero sí es verdad que después Indiana Jones tiene una serie de cosas que siguen siendo habituales o comunes en la arqueología actual. Por un lado, ese interés en que la gente conozca su pasado. Indiana Jones se dedica a recuperar reliquias y a recuperar objetos arqueológicos que muchas veces están en peligro
por parte de oligarcas o por dictadores, ¿no? Que quieren acumular esa riqueza o ese conocimiento solamente para ellos, y Indiana Jones se lo devuelve a la comunidad llevándolo a museos. Y por otro lado, pues bueno, también esa investigación, aunque la imagen que tenemos de él es esa persona que destruye templos y recoge reliquias, al final cuando lo vemos en la universidad o le vemos en ciertos ambientes, detrás hay una investigación concienzuda, ¿no? Solamente hay que ver la tercera de las películas, el diario que tiene su padre, ¿no? Por lo tanto, son dos elementos que siguen presentes en la arqueología actual, aunque después, bueno, la figura de Indiana Jones tiene todo lo que tiene. Recomiendo mucho la serie de Cuando era joven, que también da una visión mucho más interesante de este personaje y la arqueología del siglo XIX. Sí, de hecho, bueno, el siglo XIX tiene bastantes polémicas, ¿no? Unas de ellas también van en torno a esa reconstrucción, a esa... a cómo se lidia entre lo que se ha descubierto y la turistificación o las ciudades actuales, ¿no? Eso sucede, pues, por ejemplo, en lugares tan insignes como Creta, ¿verdad? ¿No? Esas reconstrucciones un poco idealizadas y quería preguntarte un poquito más acerca de bueno, pues eso, cómo es para el arqueólogo todos esos, lidiar con todas esas acusaciones muchas veces, ¿no? O toda esa sensación de que molesta un poquito la arqueología como ciencia en la ciudad, sobre todo. Sí, a ver, al final somos los culpables de todos los males de la civilización, ¿no? Por culpa de los arqueólogos no se construyen carreteras, no se hacen edificios, se corta el progreso. Realmente es lo contrario. Los arqueólogos, por un lado, recuperamos nuestra memoria. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que la historia esté en boca de todo el mundo, pero sin embargo invertimos muy poco en historia. Los historiadores, los arqueólogos en este caso, pues bueno, jugamos ese papel, ¿no? Y por otro lado, también jugamos un papel muy importante recuperando espacios para la población. Uno de los pilares de la arqueología es recuperar zonas que muchas veces quedan marginales dentro de las comunidades locales, y de una forma pues bueno, directa, lo que hacemos es recuperar esos espacios para esa gente, que vuelva a disfrutar de esos espacios, que vuelva a ir a esas zonas, y bueno, es algo que es muy marcado en esa España mal llamada, vaciada. No me gusta llamarla así porque sigue viviendo gente. Llamar vaciada a esas zonas es negar la existencia de esa gente, pero sí a esas zonas rurales que poco a poco se van quedando despobladas. Claro, algo que es muy diferente en las ciudades, porque en las grandes ciudades los restos arqueológicos tienen que convivir con capas y capas de calles, edificios encima, y eso es muy diferente a lo que comentas de medios naturales, ¿no? Me imagino que será más fácil igual trabajar en... A ver, es más fácil porque son menores los intereses económicos. Claro. En una ciudad, al final, hay muchos intereses por los cuales la arqueología es un estorbo. Muchas veces el papel que cumple el arqueólogo es esa persona que te firma el papel que necesitas para construir. Pero también hay espacios que tienen que ser recuperables en las ciudades, ¿no? Y la arqueología en las ciudades tendría que ser algo mucho más abierto, que la gente supiera que hay en su subsuelo, porque es la forma de disfrutarlo y apreciarlo. Después podemos entrar al debate si hay que conservar los restos, si hay que musealizarlos, todo vale, no vale todo. Eso es otro tema diferente. Pero dar a conocer a la gente lo que hay en ese subsuelo y estudiarlo y analizarlo, creo que es primordial. Sí, siguiendo un poco con esa idea también de construir, reconstruir, que habéis presentado, también hay como un punto que es interesante y que más ahora se está dando de una forma cada vez más ingente en tanto en contenido, que es cómo esa arqueología muchas veces construye o reconstruye otros imaginarios que tenemos sobre el pasado y que nos encontramos con que una excavación desmiente o presenta alternativas, como vamos a ver con la Ercina, de repente que las sociedades que tenemos como muy asimiladas desde una historia muy clásica, de repente, pues claro, la arqueología dice, pues es que estos restos dicen otra cosa, ¿no? Claro, efectivamente. Yo siempre tengo la frase de que la historia no la escriben los vencedores, sino que la escriben los guarros. ¿Por qué? Porque realmente los arqueólogos lo que hacemos es buscar en la basura de la gente, claro. Y la basura no miente. Tú puedes decir al médico que vas super fit, que vas al gimnasio, que comes súper sano, pero tu papelera está llena de bollicaos. La basura no miente. Entonces, por eso la arqueología sale, desmiente mitos, crea nuevas imágenes, porque ese análisis de los restos que no están manipulados, que son tal cual lo dejaron las sociedades, nos permite dar una perspectiva muy diferente de esos procesos históricos y de esos aspectos.
Sí, bueno, es un debate interesante, ¿no? Todo este tema. Y también yo creo que se generan muchas veces ilusiones, ¿no? En la arqueología, que es lo que comentábamos antes, de esos hallazgos de tesoros y tal. Yo no sé si tú alguna vez has encontrado un gran tesoro o se te ocurre así, cuál es tu hallazgo que más destacarías en este sentido. Y a lo mejor otro hallazgo que no sea tan impresionante en cuanto a lo material, pero sí que sea muy importante o para entender mucho mejor un contexto arqueológico. De hecho, perdona, Sí. pero de hecho, más interesante, ¿qué es un gran tesoro para ti dentro de lo que es la arqueología? Claro. Vale, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre hago esa otra. Cuando me preguntan, ¿cuál es el mayor tesoro que has encontrado? Siempre pregunto, ¿para ti qué es un tesoro? Claro. Bueno, tengo las dos respuestas. Si me dicen, no, oro, tal, pues bueno, he tenido la suerte de localizar aquí en la provincia de León 136 monedas de plata. Ajá. En el pantano de Riaño, o sea, una cosa totalmente casual. Estábamos excavando una cueva allí, en la zona de Riaño, y bueno, el trayecto a dicha cueva, pues veo unas monedas en el suelo, las cojo, pienso que son réplicas, veo que no son réplicas, empiezo a mirar alrededor y está todo alrededor mío lleno de monedas de plata. Wow. Empiezo a cogerlas, se me caen entre los dedos, me pongo muy nervioso y al final, pues eso, es de final de la Edad Media, un tesorillo que había ahí escondido, el pantano lo sacó y tuvimos la suerte de que, bueno, en ese momento pasábamos por allí y lo recogimos. De cosas no de oro, tesoros no de oro. Pues bueno, pues yo mi línea de investigación son los recursos marinos, estudio peces, estudio moluscos y bueno, una de las cosas que sí he podido hacer y que sigo trabajando, por ejemplo, es sistematizar todo el sistema de pesca, comercio de moluscos y demás, y de mariscos y pescados, desde la Edad del Hierro hasta época moderna, ¿no? El noroeste. Uh-huh. Es muy interesante, da mucha información y no es algo tan vistoso. Claro, y en este sentido también lleva mucho trabajo de laboratorio, ¿no? Me imagino. Muchas horas, muchas dioptrías. Yo ya vine con gafas, pero me ha aumentado muchísimo las dioptrías porque, bueno, al final es un trabajo muy minucioso, materiales muy pequeños y muchas horas dedicado a identificación, separación, análisis, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que si quieres, Guillermo, ya podemos preguntarle acerca de ese yacimiento, ¿no? De ese descubrimiento que se ha realizado más recientemente en el Castro de la Ercina. Así que uh-huh. Todo tuyo. Pues nada, como probablemente las personas de León hayan visto en los diarios hace no tanto, hace casi un mes, no sé, teniendo en cuenta cuándo va a salir esto, pues hace un mes, finales de enero, empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer noticias, se hacen eco grandes medios también a nivel nacional e internacional de que La Ercina, un pueblo ahí al norte de León, en conexión con el Feve, un espacio también así conflictivo que tenemos actualmente en la ciudad, un espacio que está dentro de esos lugares de pérdida de población, se ha descubierto o ha aparecido un nuevo hallazgo dentro de unas excavaciones que se habían recuperado y que, bueno, en este caso tenemos la suerte de tener a la persona que ha dirigido todo el proceso. En primer lugar, ¿qué hay en La Ercina? ¿Cómo se llega a este yacimiento la primera vez, antes de este último encuentro? Pues llegamos al yacimiento gracias a que la propia gente del municipio pues empieza a mover y empieza a decir que, bueno, que allí tienen un castro, el sitio era conocido y que aquello tenía que ser importante. Entonces empiezan a moverse, empiezan a presionar y demás, y bueno, llega un momento en 2011 que el ayuntamiento de aquel momento, el alcalde Julio y el concejal de Cultura, Javier Juan, pues bueno, nos van a buscar porque bueno, le conocíamos a Javier de aquí de la universidad, que en ese momento estábamos cavando en unas trincheras de la Guerra Civil en Puebla de Lillo. Uh-huh. Y van a vernos, nos comentan el proyecto, le decimos que vale, hacemos un primer boceto y bueno, eso queda ahí un poco estancado porque no consiguen desbloquear la financiación. Hay un cambio en el gobierno dentro del mismo partido, pero bueno, entra un nuevo alcalde, sigue el mismo concejal de Cultura, en este caso el alcalde era Ignacio Robles, y bueno, es el que consigue ya desbloquear la situación, empieza la financiación y en 2013 empezamos ya las campañas de excavación en el castro de La Ercina. Uh-huh. Y ahí ya descubrís, os dais cuenta de la importancia que puede tener este sitio a nivel de la continuidad que habéis tenido con las campañas. Vais poco a poco, no hay un punto de inflexión, decís, ostras. Pues la primera campaña fue de mucho susto, de mucho miedo.
porque, bueno, sabíamos que había una muralla, ya había un gran derrumbe de piedra, había una parte que se había despejado, entonces se veía un muro y planteamos la excavación en ese lugar. Estuvimos 2 meses excavando, bajamos más de 1 metro y aquello no veíamos nada. Ya. No veíamos prácticamente estructuras. Entonces, un poquitín de nerviosismo, ¿no? Hoy había una inversión pública, había una gran inversión material, también humana, y no veíamos resultados. Después ya estudiando materiales, bueno, había mucho material, por lo tanto, algo tenía que haber. Y ya fue el 2014 cuando nos dimos cuenta de lo que teníamos entre manos. Que aquello era un sitio, pues bueno, muy bien conservado, que había terminado la ocupación en momentos de la conquista del norte por parte de Roma, y eso había hecho que se incendiara el poblado, sellaran todos los contextos y quedaran las casas tal cual estaba cuando la gente vivía allí. ¿Y quiénes vivían allí? ¿Quiénes ocupaban ese castro? Pues estamos hablando de poblaciones de la Edad del Hierro que se asientan en el año 1000 antes de la Era Común, y que parece ser, o que lo que nos parece es que culturalmente se asemejan o se pueden incluir en el mundo de los cántabros, ¿no? De ese pueblo, de esa cultura que los romanos van a llamar cántabros, ¿no? Entonces parece que se relacionaría con ese grupo de población. Y a lo largo de esas excavaciones, entiendo que en un contexto que, como bien has dicho, quedó sellado, ¿no? Por esa forma de abandonarlo, vais descubriendo un poco de cómo funciona, ¿no? Cómo era la vida ahí, ¿no? ¿Vais dando con alguna clave o qué vais encontrando a lo largo de esos años? Sí, bueno, como las casas, las estructuras están intactas, pues bueno, encontramos en su interior todo tal cual quedó. Bueno, que la gente no piense que está todo reconstruido, son fragmentos, maderas quemadas, etcétera, etcétera, pero sí se conservan en ese espacio en el cual estaban. Para un arqueólogo eso era la estupendo, bomba. aunque igual a nivel visual para nosotros Claro. no daba tanto juego. Entonces, pues bueno, a la hora de intervenir, pues vamos encontrando viviendas, un almacén que tiene un cesto lleno de semillas, por ejemplo, varias patas de vaca que seguramente estuvieran allí almacenadas, curadas. La primera cecina Bueno, mira. de León, la tenemos ahí documentada. Después encontramos un edificio muy grande de piedra. Era uno de los templos, en aquel momento no lo sabíamos. Y bueno, esta última campaña que hemos ampliado justo enfrente de este edificio, que es donde ha aparecido el segundo de los templos, que es el que ha salido en prensa estos días. O sea, habéis encontrado un templo que tenía unas características, antes lo hemos estado hablando antes, previo cámara, muy interesantes en torno a ese también abandono, ese punto final o la última vez, ¿no?, que se pudo usar, a diferencia del resto de templos que normalmente se encuentran en excavaciones. Claro, habitualmente, los templos son espacios de culto. Entonces, tú ahí no dejas almacenado grano, cerámica, ni nada de eso. Es un espacio que tiene que estar limpio. Entonces, cuando aparece un templo en el sur de la península ibérica vinculado al mundo fenicio, o los griegos, etcétera, etcétera, son espacios que aparecen limpios. En otros, en este caso, también estaba limpio. De hecho, también fue una campaña que lo pasamos muy mal, porque era un edificio de piedra, había un derrumbe y no aparecía material. De hecho, el pobre Pedro, un compañero de excavación, me decía: ¿dónde me has traído? Esto es el almacén de piedra del poblado, el Leroy Merlin. ¿Qué me estás haciendo, no? Bueno, el caso es que cuando conseguimos levantar toda esa piedra, vemos que hay una plataforma quemada, y encima de esa plataforma quemada hay una capa de cenizas. Esa capa de cenizas es la última serie de ofrendas que se han realizado ahí. No lo habían limpiado. Eso que nos ha dado, pues bueno, nos ha dado la posibilidad de recuperar qué elementos estaban ofreciendo en ese altar. Tenemos restos de huesos muy calcinados, restos de semillas, otros elementos que estamos analizando porque no están muy quemados y no sabemos qué puede ser, pero bueno, es muy interesante. Ahora queda toda la parte científica, toda la parte de laboratorio, de análisis químicos, identificación, etcétera, etcétera, que nos pueda decir un poco más qué sacrificaba esta gente o qué ofrecía esta gente a sus dioses. Y en el hecho, por ir un poco también en dirección al momento en el que se abandona, antes también comentábamos que no era el único espacio, que había sido quemado entero el poblado,
no sabemos tampoco si consciente o inconsciente, o sea, que decir, no, consciente imagino que podría ser, pero con qué intención no lo podemos saber, pero sí que podemos intuir que el periodo o la última habitación, ¿no? El último periodo de habitación tenía unas características muy relevantes con relación a esa entrada de Roma en ese norte de península. Sí, lo que detectamos aquí es que la conquista por parte de Roma, del mundo celtíbero, las incursiones en el mundo vacceo, va a repercutir en una zona tan alejada como es la montaña leonesa. Y vemos cómo a partir del siglo II a.C. empieza a cambiar la economía, la sociedad, las construcciones, estos templos, estas edificaciones son de este momento. Vemos también cómo ese momento de inestabilidad también hace que sea mucho más recurrente los sacrificios. Tenemos como 4 fosas con restos de animales, 2 individuos infantiles de humano, o sea, muchos elementos rituales que nos hablan de esa inestabilidad. Y en el momento que llega aquí Roma, incendia el poblado, lo arrasa de manera voluntaria, porque lo que quiere es lo mismo que pasa en toda la zona de Cantabria, ¿no? Que es, o de estos cántabros antiguos, que es arrasar los poblados para que no vivan allí, bajarles al llano, como dicen las fuentes. Y lo que también hemos detectado en la Ercina, que también vemos en otros poblados de la zona de Palencia y Cantabria, es que una vez que se abandona el poblado, los romanos en la parte de arriba montan un campamento, montan una zona de vigilancia, una torre de vigilancia. ¿Por qué? Por un lado, para controlar los pasos de montaña, pero por otro lado también para sancionar simbólicamente esa victoria. Es otra forma de violencia simbólica que se está ejerciendo sobre la población local. Sí, se está convirtiendo, ¿no? Ese espacio antiguo poblado ahora en un simple claro. lugar que dice mira desde arriba y miras como de arriba abajo, ¿no? Una mirada... Sí, es algo muy común en los vencedores, ¿no? Dejar claro que son los vencedores y que el vencido le quede claro que está subyugado a este vencedor. Sí, no sé si quiere Javi comentar algo más. Bueno, pues no, yo ya, si quieres, por recordar una anécdota, tuvimos la suerte de poder visitar ese Castro de la Ercina con Eduardo hace ya unos años, casi por el entorno, bueno, igual un poco después, más tarde, pero después, sí, un poquito después. Pero, del febrero 20. Sí, pero podría ser ahí un buen dato arqueológico también ese. Y bueno, pues yo tengo un gran recuerdo de ese día y no sé si nos podrías contar a lo mejor alguna anécdota que aquel día recuerdo que hablábamos de, y bueno, nosotros en alguna excavación también que hemos podido realizar, hemos tenido la suerte de realizar en algún momento, pues siempre hay anécdotas en este tipo de excavaciones arqueológicas, ¿no? De campañas arqueológicas, y así alguna cosa que nos puedas contar tú, más desde dentro, ¿no? De la arqueología desde dentro, no tanto la parte científica que estamos hablando en el programa, sino, bueno, pues también esa parte más humana, ¿no? Que tiene las campañas. Sí, a ver, el proyecto de la Ercina es un proyecto que siempre ha contado con la comunidad local, ¿no? Hemos sido un proyecto abierto en el cual queremos que la gente venga a vernos, sepa lo que está apareciendo y demás. Y bueno, hubo una de las campañas, estábamos un compañero y yo excavando en la zona de arriba y había un señor pues que bueno, siempre iba a vernos todas las mañanas. Y estaba allí con nosotros y le llaman por teléfono. Y era la mujer. La mujer le debía preguntar pues bueno, que dónde estaba y demás. Y él, no, ya estoy llegando a casa, Y la mujer, lo oímos que le decía, ¿no estarás con los arqueólogos? No, que va, que voy a estar con los arqueólogos, que no, que ya estaba dando la vuelta y ya estoy llegando para casa. Y bueno, ya la colgó y dice, está pesada. Y ahí siguió un rato más con nosotros. Y bueno, esas anécdotas, ¿no? De la gente que bueno... Que tiene curiosidad, ¿no? Y sí, se acerca. Sí. Y una satisfacción también para nosotros, que bueno, no que engañar a la mujer, pero sí que viniera a vernos y que bueno, como otra tanta gente, se interese por el patrimonio que tienen allí y demás. Muy bien, bueno, pues yo creo que ahora vamos a dar paso a la sección de Conociendo una técnica. En este caso no va a ser una técnica artística, sino que va a ser, bueno, pues una manera de estudio científico del suelo, que va a ser la estratigrafía, y para ello nos lo va a contar una de esas nuevas caras que decíamos el otro día, que va a ser Paz Ibáñez. Hola, vale chicos, pues la estratigrafía
Es una rama de la geología que se encarga de estudiar e interpretar los estratos que componen el terreno, que son cada uno de los que veis ahí numerados en la pantalla. Estos estratos son capas o niveles de sedimento homogéneo que se han ido formando con el paso del tiempo y por lo tanto pues acumulándose unos sobre otros. Estos pueden ser tanto geológicos como arqueológicos. Los primeros se han formado naturalmente con el paso del tiempo y los segundos, los arqueológicos, pues corresponden más a la acción humana. De este modo, dentro de uno geológico pues suele haber varios arqueológicos. Entonces, para analizar cada uno de estos estratos, pues se enumeran, comenzando con los más recientes, porque son los primeros que te encuentras al excavar, ¿no? Porque van de arriba a abajo, y se estudia cómo se han ordenado en el espacio y se anotan las características de cada uno. Pues la composición, la textura, la consistencia, la granulometría, el color, etc. Esto pues se plasma esquemáticamente mediante una columna estratigráfica, pero no siempre es tan bonito y las capas no siempre están así horizontales como en un pastel y separaditas, sino que se mezclan entre ellas pues por movimientos sísmicos, excavaciones, depósitos, construcciones, destrucciones, etc. Y por todo esto, pues para plasmar de forma ordenada y clara la cronología de todas estas capas que están ahí mezcladas, pues el arqueólogo británico Edward Harris desarrolló en 1973 esta matriz que sigue unas leyes científicas de superposición, horizontalidad, unas que él desarrolló y que le han permitido hacer esto, y así se puede recoger de manera rápida y fiel pues el contexto arqueológico y facilita el trabajo de los arqueólogos. Como veis ahí, pues la matriz consiste en construir una cuadrícula que plasma ese orden de deposición de los estratos del más reciente al más antiguo. Y en último lugar, pues os propongo un minijuego, ¿vale?, cuya solución se dará en las redes sociales. Y bueno, los objetos son de decoración, ¿vale? Porque si nos tuviéramos que poner estrictos, tendríais que poner también la datación de los objetos que no tienen por qué ser del mismo momento del estrato en el que están, ¿vale? O sea, es complicado. Entonces, simplemente os propongo, si os apetece, hacer una matriz con los estratos que veis ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Paz, por esa explicación, porque bueno, ha sido realmente interesante ver un poquito también con esos juegos, esas tartas, ¿no? Cómo funciona la estratigrafía y el estudio de algo tan complicado como, bueno, pues los distintos capas de un yacimiento, ¿no? Del suelo. Y ahora ya vamos a pasar a otra sección, ¿no? A otra parte más alegre, a lo mejor, más informal, que va a ser el dulce o salado, ¿eh? El año pasado, cada vez que teníamos un invitado, lo que hacíamos era preguntarle qué añadiría a la cuelga, ¿no? A esa cuelga que da nombre al programa y que todos sabéis, o los que no lo sepáis, pues ese es el cordón con las chuches o los alimentos que se ponen los cumpleañeros aquí en la provincia de León. Bueno, pues este año, cada vez que tengamos a un invitado, vamos a jugar al dulce o salado, que consiste en hacer unas preguntas dicotómicas, de elegir entre una cosa u otra, y bueno, pues vamos a jugar hoy con Eduardo. Así que, bueno, pues para empezar... Es un famoso que prefiere, lo que pasa es que le hemos querido dar un nombre... Un branding, dulce o salado para la cuelga, claro. Entonces, bueno, pues la primera de todas, Edu, es una pregunta que va en relación con algunas cosas que hemos estado hablando. Entonces, queríamos hacerte elegir entre Indiana Jones o Tadeo Jones. Por generación creo que Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones, o sea, Tadeo Jones ha tenido también sus 2-3 películas, ¿no? Sí, creo que lleva por la cuarta. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que tiene ciertamente igual parte de la idea de Indiana Jones, quiero decir, igual sí, es más la un copia... subproducto. La copia barata. Sí, la copia barata, podemos decirlo que sí. Luego, pues segunda pregunta, por ejemplo, hablando también de arqueología, ¿qué prefieres? ¿Ese trabajo de campo o ese trabajo de laboratorio? Igual ya casi estaba respondida antes, pero ¿quieres meter algún apunte? A ver, el trabajo de campo es trabajo de campo, o sea, mola mucho. Es verdad que, bueno, después el trabajo de laboratorio, sobre todo en invierno, se agradece. Es agradable, ¿no? Se agradece. Es agradable. Y muchas veces incluso desestresante. Claro, ¿no? Porque además, quiero decir, ya no sé exactamente la periodización, pero en tiempos, quiero decir que el trabajo de campo siempre es como mucho más localizado y el laboratorio es casi... A ver, en la arqueología científica, ¿no? Que el único fin es conseguir información científica, suele ser más estacional, ¿no? En primavera, verano y demás. La arqueología de gestión, da igual, la empresa la da igual que llueva, que nieve. Tengo prospectado con el agua casi por la rodilla. O sea, bueno. Y luego, por seguir con las preguntas, ¿las tienes tú? Sí. La siguiente pregunta que queríamos hacerte en relación a ese tema de los tesoros es:
¿preferirías encontrar una pieza más espectacular pero descontextualizada o una pieza que no sea tan espectacular, como habíamos comentado antes, pero que explique el contexto del yacimiento en el que estás trabajando? Una pieza que no sea un gran tesoro, pero que esté contextualizada, y eso nos va a dar mucha más información que es realmente el tesoro que tenemos. Bien, y luego a la hora de trabajar, muchas veces en esas fases ya más de detalle, se trabaja con una herramienta que es el paletín, ¿verdad? Uh-huh. Yo no sé si tú tienes un paletín tuyo de confianza que siempre usas o prefieres a lo mejor utilizar uno nuevo, cada poco e ir cambiando. Bueno, en primer lugar tengo el problema de todos los arqueólogos, que es que somos un poco ladrones. Entonces al final acabas quitando la herramienta a todos los compañeros, ¿no? Y por otro lado... a mí el paletín es mi herramienta preferida. De hecho, como me escuchará mi colega Ana, pues dirá quitar el paletín a ese chico, porque nunca palea más tierra que la que ha sacado él con un paletín. Entonces me da igual el paletín que sea nuevo, que no sea nuevo. Eso sí, que sea triangular. Claro. Los paletines británicos para ellos. Bueno, pues siguiendo así con producto en este caso nacional, Dama de Elche o Bicha de Bazalote. No pensé yo que iba a tener tantas dudas, ¿eh? Aquí la gente... Ya, no sé. No me decanto. No, bueno. Yo soy más de la Dama de Elche, es decir que sí. Yo claramente de la Bicha de Bazalote. ¿Sí? Sí. Sin ningún tipo de duda. Y en este sentido, ¿más de Atapuerca o más de Altamira. Era por la... Pues me quedo con Altamira. Atapuerca es un sitio espectacular a nivel de investigación, pero bueno, también tiene sus peros, ¿no? La matraca que nos dan con él muchas veces oculta o eclipsa otros grandes hallazgos y parece que todo tiene que ser lo más antiguo, lo más novedoso, lo más tal. Y bueno, y Altamira, también por lo que significa y lo que es, me quedo con Altamira. ¿Encontrar algo el primer día o al final de campaña? Pues es que da igual, porque hay una ley de la arqueología que te dice que todo debe salir el último día y en el perfil. Entonces, Claro. Hay poca emoción. No podemos Hay elegir. Hay poca emoción en ese sentido. ¿Más excavaciones tal y como estamos en el sentido de la financiación o más financiación para hacer más excavaciones? Perdón, más excavaciones, profundizar más en las excavaciones que ya conocemos, ¿no? Con la financiación que tenemos, o más financiación para hacer más excavaciones. Yo creo que lo importante es tener financiación para establecer proyectos largos en el tiempo. O sea, excavar en un sitio y que puedas hacer varias campañas. Excavar un poquito en cada sitio al final no te da nada porque pierde la perspectiva y es mejor tener financiación para hacer proyectos largos que dan mejores resultados. Uh-huh. Así, a nivel de yacimiento, ¿qué prefieres? ¿Encontrar templo o encontrar una necrópolis? Es que los dos son muy relevantes. Ahí, el juego que dan además también depende de dónde, pero bueno, también dependerá qué templo y qué necrópolis, claro. ¿no? Pero a ver, nuestro templo es muy pobre, o sea, no es un templo griego, pero joder, es muy interesante, ¿no? Entonces, a ver, la necrópolis te da mucho juego a nivel social, ¿no? De cómo se mueve la gente, qué clases sociales hay, qué grupos, y ya si puedes sacar encima ADN, pues bueno, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con la necrópolis. Bueno, y ya para cerrar, ¿dulce o salado? Siempre salado. Siempre salado. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias también, Guillermo, por esas preguntas siempre pertinentes y detalladas sobre todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Y nada, a vosotros, pues que nos sigáis en nuestras redes sociales, como comentábamos al principio, @lacuelga_ en Twitter, @lacuelga_ podcast en Instagram, y suscribiros en este canal de YouTube, darle like y sobre todo comentadnos, que eso nos gusta mucho cuando nos comentáis, que así nos da un poco de juego para hablar más con vosotros, interactuar, que es lo que buscamos con este nuevo formato. Y bueno, pues por supuesto, muchas gracias también a ti, Yago, por haber estado aquí otro día más. Perdón, pero me está pidiendo paso que yo otra vez. No, yo quería dar las gracias sobre todo siempre, como siempre, a la radio universitaria que nos acoge a horas intempestivas y con toda la gratitud del mundo siempre. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias también a ellos. Y nada, muchas gracias a vosotros un día más por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de La Cuelga.